Era una noche de tormenta en las callejuelas antiguas de Sevilla, y los ventanales de la iglesia de Santa María temblaban bajo la fuerza del viento. Dentro de la iglesia, rodeada por la luz tenue de las velas, Catalina rezaba en silencio. Con apenas 22 años y una cabellera roja que la hacía destacar entre las demás novicias, Catalina era una joven de alma tranquila y noble que había dedicado su vida al servicio de Dios y de los más necesitados. Su pasado había estado marcado por la pérdida de su familia, y en su búsqueda de paz, se había refugiado en el convento, donde el silencio y la devoción la ayudaban a calmar las tormentas de su propio corazón. Esa noche, Catalina no estaba sola en la iglesia. Oculto en las sombras, observándola desde el último banco, estaba Lorenzo, el lobo, Salvatore, un hombre temido y respetado en todo el país, conocido por su crueldad y su habilidad para controlar el mundo clandestino. Su rostro, marcado por cicatrices y una expresión sombría, mostraba la experiencia de alguien que había sobrevivido a 1000 batallas. Aunque nadie conocía la historia de sus cicatrices, la leyenda contaba que cada una de ellas era un recordatorio de las traiciones y peligros que había enfrentado en su ascenso al poder. Lorenzo nunca había pisado una iglesia en años, pues su vida no tenía espacio para la fe ni para el perdón. Sin embargo, aquella noche, algo en él lo había impulsado a buscar refugio en el lugar menos probable. Estaba huyendo de sus propios enemigos, y el silencio de la iglesia le daba una paz inusual. Fue entonces cuando la vio, Catalina, de pie frente al altar, con la cabeza inclinada y las manos unidas en oración. La luz de las velas iluminaba su cabello rojo, que brillaba como fuego en medio de la penumbra. La mirada de Lorenzo se quedó fija en ella. Había algo en esa joven que lo desconcertaba, algo que despertaba en él una mezcla de curiosidad y una emoción que no reconocía. Catalina, ajena a la presencia de Lorenzo, continuaba rezando, completamente inmersa en sus pensamientos. Lorenzo sintió un impulso desconocido, un deseo de acercarse a ella, de conocer a esa mujer que irradiaba una paz que él nunca había experimentado. Sin embargo, Lorenzo sabía que no pertenecía a ese mundo de pureza y devoción. Él era un hombre de sombras, y su vida no tenía espacio para la redención. Con un último vistazo a Catalina, se levantó del banco y salió de la iglesia, dejando tras de sí la única escena que había logrado calmar su corazón en años. Los días siguientes, Lorenzo no podía borrar la imagen de Catalina de su mente. Sin saber por qué, se encontró regresando a la iglesia cada noche, oculto en las sombras, observándola mientras ella realizaba sus oraciones en silencio. Catalina comenzó a notar su presencia, aquella figura oscura que se quedaba en el fondo de la iglesia. Al principio, sintió temor, pero con el tiempo, comenzó a preguntarse quién era ese hombre misterioso. Hasta que una noche, Lorenzo rompió su silencio y se atrevió a acercarse. ¿Por qué alguien como tú pasa sus noches en una iglesia, novicia?, preguntó, su voz profunda resonando en el eco de la nave. Catalina levantó la mirada, sorprendida, y al ver la intensidad en los ojos de Lorenzo, sintió una mezcla de curiosidad y precaución. Sabía que aquel hombre no era un devoto ni un simple visitante. Algo en su presencia le indicaba que él cargaba con un pasado oscuro y peligroso. ¿Y por qué alguien como tú está aquí, en lugar de enfrentar sus propios demonios?, respondió Catalina con valentía, aunque su corazón latía rápidamente. Lorenzo sonrió de manera casi imperceptible, intrigado por la audacia de aquella joven que, a pesar de su apariencia frágil, parecía no temerle. Quizá es porque hoy he encontrado uno que no puedo enfrentar solo, dijo, y por un momento su expresión se suavizó, mostrando una vulnerabilidad que pocas personas habían visto en él. Catalina lo observó en silencio, intentando descifrar al hombre que tenía frente a ella. Sentía que detrás de esa mirada sombría y esas cicatrices había una historia que él mismo intentaba ocultar. Aunque su instinto le decía que debía mantener la distancia, algo en su interior la impulsaba a intentar comprenderlo. Todos tenemos demonios, dijo ella, con suavidad. Pero no creo que encuentres paz huyendo de ellos. Aquellas palabras resonaron profundamente en Lorenzo. Por primera vez, alguien no lo miraba con temor o desprecio, sino con una compasión que él no sentía merecer. Durante los días siguientes, Lorenzo continuó visitando la iglesia y acercándose a Catalina. Cada noche, ella lo recibía con la misma serenidad y amabilidad, y juntos comenzaron a hablar,
compartiendo pensamientos y secretos que ninguno había confesado a otra persona. Lorenzo se encontraba cada vez más cautivado por la pureza y la bondad de Catalina, y por primera vez en su vida, comenzó a cuestionarse si su camino estaba predestinado a la oscuridad. Catalina, por su parte, sentía que el tiempo que pasaba con Lorenzo despertaba en ella emociones que había jurado nunca experimentar. Sabía que él era un hombre peligroso, pero en su interior comenzaba a germinar una esperanza de que, quizás, incluso él podría encontrar redención. Sin embargo, ambos sabían que el mundo de Lorenzo era un lugar oscuro y despiadado, y que cualquier vínculo entre ellos pondría en peligro no solo la fe de Catalina, sino también la vida de ambos. Cada noche que pasaban juntos, Catalina se acercaba más a las sombras, y Lorenzo más a la luz, sin saber que estaban a punto de desatar una cadena de eventos que los pondría en una encrucijada de amor y peligro de la que sería imposible escapar. La rutina de Lorenzo y Catalina se volvió un secreto compartido, un refugio nocturno en el que ambos encontraban algo que no sabían que necesitaban. Catalina sentía que cada conversación con Lorenzo era un desafío a su vocación, pero también una oportunidad de entender un mundo que siempre había visto desde lejos. Su educación en el convento había sido estricta y dedicada a la fe, pero ahora su corazón comenzaba a cuestionar si la compasión que ella predicaba podría extenderse al hombre más temido de Sevilla. Lorenzo, por su parte, se encontraba cada vez más dividido. Por un lado, la brutalidad de su vida no lo había abandonado, sus negocios seguían demandando su atención, sus enemigos acechaban y sus aliados lo miraban con una mezcla de respeto y miedo. Sin embargo, en las noches en la iglesia, junto a Catalina, sentía una paz y un calor que nunca había experimentado. Sus conversaciones variaban desde la filosofía hasta los sueños que ella tenía de ayudar a los huérfanos y a los más desfavorecidos de la ciudad. Lorenzo la escuchaba fascinado, incapaz de recordar la última vez que alguien le habló de algo tan puro. Una noche, mientras la tormenta azotaba la ciudad, Catalina y Lorenzo estaban sentados en uno de los bancos de la iglesia. La tenue luz de las velas proyectaba sombras que danzaban en las paredes de piedra, creando un ambiente casi irreal. «Lorenzo, ¿alguna vez has pensado en cambiar tu vida?», preguntó Catalina de repente, rompiendo el silencio. Lorenzo la miró con una mezcla de sorpresa y amargura. Sus cicatrices parecían tensarse al recordar todas las veces que había intentado, sin éxito, dejar atrás la oscuridad. «Catalina, nací en las sombras, y todo lo que he hecho me ha traído hasta aquí. No sé si tengo derecho a imaginar una vida diferente», respondió, bajando la mirada. Catalina tomó aire, sintiendo que estaba a punto de cruzar un límite. «Todos tienen derecho a una segunda oportunidad, Lorenzo. Incluso tú. No creo que alguien nazca destinado a la oscuridad para siempre», dijo ella, con una convicción que hizo que él levantara la mirada y la viera como si fuera la primera vez. Las palabras de Catalina lo atravesaron como una cuchilla, abriendo una herida que siempre había mantenido bien cerrada. Lorenzo no estaba acostumbrado a la esperanza, pero en ese momento, la simple idea de un futuro diferente se volvió tangible. Sin embargo, lo que Lorenzo no sabía era que sus visitas nocturnas no habían pasado desapercibidas. Entre las sombras de la ciudad, sus enemigos habían comenzado a notar su comportamiento extraño y su ausencia de los negocios. Uno de sus mayores rivales, Miguel el Cuervo, un hombre sin escrúpulos que buscaba la oportunidad de destronarlo, había ordenado a sus espías seguir a Lorenzo y descubrir su debilidad. Una noche, mientras Lorenzo estaba reunido con sus hombres en un almacén clandestino, uno de sus fieles guardaespaldas, Mateo, se acercó con preocupación. «Lorenzo, tenemos problemas. Han estado siguiendo tus movimientos. Saben que visitas la iglesia y que hablas con una mujer. Es solo cuestión de tiempo antes de que intenten usar eso en tu contra», dijo Mateo, con el semblante serio. El corazón de Lorenzo se tensó al escuchar esas palabras. El mundo que había construido a base de violencia y control ahora amenazaba lo único puro que había conocido en años. Sin dudarlo, supo que debía proteger a Catalina, incluso si eso significaba alejarse de ella para mantenerla a salvo. Esa noche, en la penumbra de la iglesia, Lorenzo se encontró con Catalina por última vez. El silencio entre ellos era pesado, lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Finalmente, Lorenzo rompió el silencio, con la voz cargada de una tristeza que nunca había mostrado.
Catalina, no puedo volver aquí. No puedo ponerte en peligro, dijo, evitando mirarla a los ojos. Catalina sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo se rompiera dentro de ella. Quiso protestar, decirle que no le importaba el peligro, pero sabía que Lorenzo no lo permitiría. Lorenzo, empezó a decir, pero él la interrumpió, acercándose lo suficiente para tomar su mano con una delicadeza que contrastaba con su reputación. No sabes lo que significa para mí lo que has hecho. Me has dado algo que nunca pensé que tendría, pero debo protegerte de lo que soy y de lo que me rodea. Sus palabras eran definitivas, y su expresión mostraba que había tomado una decisión irrevocable. Catalina, con lágrimas en los ojos, asintió, sabiendo que intentar detenerlo sería inútil. Lorenzo le dedicó una última mirada, una mezcla de amor y despedida, antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. Mientras Lorenzo se alejaba, Catalina se quedó sola en la iglesia, sintiendo el eco de sus pasos resonar en su corazón. No sabía que aquella decisión de Lorenzo sería solo el comienzo de una cadena de eventos que los arrastraría a ambos a un destino que pondría a prueba no solo su fe, sino la fortaleza de su amor. Los días pasaron y Catalina intentaba recomponer su rutina, aunque la ausencia de Lorenzo la envolvía como un manto de incertidumbre. La iglesia, antes un refugio de calma, ahora se sentía vacía y fría. Sus pensamientos giraban constantemente en torno a él y las palabras que había dicho la última vez que se vieron. Catalina intentaba encontrar consuelo en sus oraciones, pero una parte de ella, por primera vez, sentía que la fe no bastaba para llenar el vacío que Lorenzo había dejado. Mientras tanto, Lorenzo se sumergía en su mundo con una ferocidad renovada. Los movimientos en las calles de Sevilla se volvían más tensos, y Miguel el Cuervo no perdía tiempo en aprovechar la debilidad que había descubierto. Envió a sus hombres a investigar más a fondo, y pronto, Catalina se convirtió en un objetivo. Para Miguel, ella era la llave para destruir al implacable Lorenzo Salvatore. Una tarde, mientras Catalina salía del mercado, un hombre desconocido se le acercó. Vestía ropa común, pero había algo en su mirada que la hizo retroceder. «¿Eres tú la novicia Catalina, verdad?», preguntó, con un tono cortés pero inquietante. Catalina sintió que el corazón se le aceleraba. Asintió lentamente, incapaz de ocultar su nerviosismo. «Alguien quiere verte». «Será mejor que vengas sin hacer preguntas», dijo el hombre, sujetándola del brazo. Catalina intentó resistirse, pero la calle estaba casi vacía y sus gritos apenas serían escuchados. Sintió como la arrastraban por las calles estrechas de Sevilla hasta un edificio abandonado. En su interior, las sombras se movían como fantasmas, y en el centro, rodeado de hombres con semblantes severos, estaba Miguel, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Así que tú eres la razón por la que el temible Lorenzo se distrae», dijo Miguel, con una voz suave y venenosa. «No pareces gran cosa, pero a veces, hasta el hombre más fuerte tiene un punto débil». Catalina lo miró, tratando de no mostrar miedo, aunque su corazón latía con fuerza. «No sé de qué habla». «Yo no tengo nada que ver con él», respondió, sabiendo que su negación era inútil. Miguel rió, un sonido que helaba la sangre. «Ah, pero sí tienes. Y por eso estás aquí. Quiero que le mandes un mensaje de mi parte, algo que lo obligue a salir de su escondite». Mientras Catalina intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, Lorenzo, en su escondite, recibía noticias de Mateo. Los ojos de su fiel amigo estaban llenos de preocupación. «Lorenzo, tomaron a Catalina. Miguel quiere usarla para llegar a ti», dijo Mateo, sabiendo que aquellas palabras tendrían un efecto devastador en su líder. Lorenzo sintió como la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. La imagen de Catalina en peligro lo hacía perder cualquier sentido de lógica y estrategia. No podía permitir que ella sufriera por él, por las decisiones que había tomado. «Reúne a los hombres. Vamos a recuperarla», ordenó, con la voz temblorosa pero decidida. La noche cayó sobre Sevilla como un manto de tinieblas. La ciudad, ajena al drama que se desarrollaba en sus rincones más oscuros, seguía adelante mientras Lorenzo y su grupo de hombres avanzaban sigilosamente hacia el escondite de Miguel. La rabia y la desesperación latían en cada uno de sus movimientos.
Dentro del edificio, Catalina intentaba mantenerse fuerte. Las palabras de Miguel y la oscuridad del lugar la sumían en el miedo, pero recordaba las conversaciones que había tenido con Lorenzo, su lucha por encontrar un poco de luz en su vida. Se prometió a sí misma que, sin importar lo que ocurriera, no permitiría que la quebraran. El asalto fue rápido y violento. Las puertas del edificio se abrieron de golpe, y Lorenzo irrumpió con una furia desatada. Los hombres de Miguel intentaron defenderse, pero no estaban preparados para el frenesí de Lorenzo y sus aliados. En medio del caos, Lorenzo vio a Catalina, atada en una esquina, con los ojos abiertos de asombro y miedo. «¿Catalina?», gritó, avanzando hacia ella mientras esquivaba a sus enemigos. Los ojos de Catalina se encontraron con los de Lorenzo, y por un instante, todo el miedo se desvaneció. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Miguel apareció con un arma en la mano, apuntándola directamente a ella. «Un paso más, Lorenzo, y todo acaba aquí», amenazó Miguel, con una sonrisa maliciosa. El silencio llenó la habitación. Lorenzo se detuvo, evaluando la situación, el peso de la vida de Catalina pendiendo de un hilo. El aire en la habitación se tornó denso, tan cargado de tensión que apenas se podía respirar. Lorenzo mantenía la mirada fija en Miguel, evaluando cada movimiento, cada gesto. Catalina, aunque asustada, sentía una oleada de determinación. No permitiría que Lorenzo sacrificara su vida por ella. «Miguel, esto es entre tú y yo. Deja ir a Catalina y enfréntame como un hombre», dijo Lorenzo, su voz temblando de rabia contenida. Miguel rió con desdén, sin apartar el arma de Catalina. «Ah, Lorenzo, siempre tan noble en el momento equivocado. No es tan sencillo, ¿verdad? Quiero verte caer, y ella es la clave para lograrlo», respondió, acercándose un paso más a Catalina. El corazón de Lorenzo se aceleró. Sabía que Miguel no dudaría en cumplir su amenaza. Catalina, sintiendo el peligro inminente, respiró hondo y habló con voz firme. «No le des el gusto, Lorenzo. Si esto es mi destino, que así sea. No te dejes atrapar en su juego». La valentía de Catalina sorprendió a Miguel y a los hombres que los rodeaban. Durante un breve instante, la sorpresa quebró la máscara de seguridad de Miguel, y Lorenzo aprovechó la oportunidad. Con un movimiento rápido y preciso, arrojó una daga que había escondido en su cinturón. La hoja cortó el aire y se incrustó en el hombro de Miguel, haciendo que soltara el arma con un grito de dolor. El caos se estalló de nuevo. Los hombres de Lorenzo se lanzaron al ataque mientras Miguel intentaba recuperar el control. Lorenzo corrió hacia Catalina y cortó las cuerdas que la ataban, liberándola. Sin tiempo para palabras, la tomó de la mano y la condujo fuera del edificio, esquivando a los hombres que aún peleaban. Cuando finalmente se encontraron en las calles oscuras y empedradas de Sevilla, Catalina apenas podía respirar. La adrenalina corría por sus venas, y las luces lejanas de la ciudad parecían titilar como estrellas caídas. Lorenzo la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo y la vida que aún palpitaba en ella. «Estás a salvo, Catalina», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Ella, entre lágrimas, lo miró con una mezcla de gratitud y amor. No había duda de que el hombre que la sostenía en sus brazos era capaz de todo por protegerla, incluso de sus propios demonios. «No puedo seguir fingiendo que esto no me importa, Lorenzo. No puedo alejarme de ti», dijo Catalina, su voz llena de verdad. Lorenzo la miró, sus ojos reflejando la lucha interna que libraba. Sabía que su vida, sus decisiones, podían ponerla en peligro nuevamente. Pero en ese momento, no había marcha atrás. La idea de separarse de ella se le hacía insoportable. «Catalina, no merezco tu amor, pero no puedo negarlo más. Voy a hacer todo lo posible para protegerte y cambiar por ti», prometió, su voz cargada de emoción. La noche, con su manto estrellado, fue testigo de la unión de dos almas que, aunque diferentes, se encontraban entre la luz y la sombra. Sin embargo, el peligro aún no había pasado. Miguel, herido pero vivo, juró venganza desde las sombras. Para él, la humillación de aquella noche no quedaría impune.
En los días siguientes, los movimientos en Sevilla se volvieron más sigilosos, y la tensión entre los hombres de Lorenzo y los de Miguel creció hasta un punto de ruptura. Catalina sabía que su vida, y la de Lorenzo, estaban en un hilo. Pero también sabía que la llama de su amor era lo único que podía mantenerlos fuertes en medio de la tormenta. Juntos, comenzaron a trazar un plan para enfrentarse al enemigo de una vez por todas, con la esperanza de encontrar un camino hacia la paz que tanto anhelaban. Mientras se preparaban para la confrontación final, Lorenzo y Catalina sabían que el riesgo era alto, pero estaban decididos a luchar no solo por sus vidas, sino por un futuro en el que pudieran estar juntos, libres del miedo y de las sombras que los habían perseguido por tanto tiempo. La ciudad de Sevilla se sumía en un extraño y tenso silencio. Las noticias sobre la confrontación entre Lorenzo y Miguel, aunque no se mencionaban abiertamente, se susurraban en los rincones oscuros de las tabernas y callejones. Catalina, que hasta hace poco había vivido en la tranquilidad de la iglesia, sentía ahora que todo su mundo se había vuelto un tablero peligroso, donde cada movimiento podía significar vida o muerte. Lorenzo, con la lealtad inquebrantable de Mateo y sus hombres, preparaba su última jugada. Sabía que enfrentarse a Miguel directamente no solo era un acto de venganza, sino la única manera de garantizar la seguridad de Catalina y poner fin al dominio de su enemigo. Las alianzas se consolidaron, y los hombres más cercanos a Lorenzo juraron protegerlo hasta el final. Catalina, por su parte, no quiso quedarse al margen. Aunque Lorenzo intentó mantenerla alejada del conflicto, ella insistió en participar, proporcionando refugio y suministros en una casa segura al otro lado de la ciudad. Su valentía y convicción no hacían más que avivar el amor y la admiración que Lorenzo sentía por ella. La noche de la confrontación llegó. La cita fue en un antiguo almacén portuario abandonado, un lugar que, en otros tiempos, había sido testigo de acuerdos y traiciones. Las sombras se extendían en los rincones, y el olor a sal y humedad impregnaba el aire. Lorenzo y sus hombres llegaron primero, ocupando posiciones estratégicas mientras esperaban a que Miguel y su grupo se presentaran. «Esta es nuestra única oportunidad», susurró Mateo, su mano firme en el hombro de Lorenzo. «Si salimos de esto, todo cambiará». Lorenzo asintió, sus ojos fijos en la entrada del almacén. Sabía que después de esa noche, no habría marcha atrás. Catalina, escondida en una esquina oscura de la habitación contigua, rezaba en silencio por la seguridad de todos, en especial por Lorenzo. Los pasos de los hombres de Miguel retumbaron en la entrada, y la figura de su líder, envuelta en la penumbra, emergió con una sonrisa fría y desafiante. «Lorenzo, parece que al fin hemos llegado al punto de no retorno», dijo Miguel, su voz resonando en el espacio vacío. «Terminemos con esto de una vez», respondió Lorenzo, avanzando con decisión. El enfrentamiento estalló en cuestión de segundos. Las sombras se llenaron de ecos de disparos y el sonido metálico de cuchillos chocando. Las figuras se movían rápidamente, y los gritos y órdenes se mezclaban con el caos del combate. Catalina, desde su escondite, vio a Lorenzo luchando con todo su ser, y su corazón latía con un ritmo frenético. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero se negaba a apartar la vista. En medio de la pelea, Miguel logró acercarse a Lorenzo, enfrentándolo cara a cara. Los dos hombres se miraron con odio y determinación, como si el tiempo se detuviera solo para ellos. «Nunca podrías cambiar, Lorenzo. Este es tu mundo, y siempre lo será», dijo Miguel, con una sonrisa de triunfo mientras levantaba su cuchillo. Pero antes de que pudiera atacar, Catalina salió de su escondite, y sin dudarlo, empujó a Miguel, haciendo que la hoja apenas rozara a Lorenzo. La sorpresa fue total, y en un instante, Lorenzo aprovechó la oportunidad para desarmar a Miguel y reducirlo. «No, Miguel. Este mundo termina hoy», dijo Lorenzo, mientras la mirada de su rival se llenaba de pánico al verse vencido. Los hombres de Miguel, al ver a su líder caer, se retiraron, dejando el almacén en un silencio que resonaba con la victoria de Lorenzo y sus aliados. Catalina, temblando, corrió hacia Lorenzo y lo abrazó con fuerza. Las lágrimas de ambos se mezclaron, y la tensión de la batalla se transformó en un alivio abrumador. «Nunca vuelvas a arriesgarte así por mí», le susurró Lorenzo, con la voz llena de emoción y temor. «Haría lo que fuera por ti, Lorenzo», respondió Catalina, mirándolo a los ojos.
porque creo en la persona que eres y en la que puedes llegar a ser. El amanecer llegó con una promesa de paz. Miguel fue entregado a las autoridades, y Lorenzo, decidido a cambiar su vida, disolvió sus lazos con el mundo criminal. Junto a Catalina, comenzó a construir un futuro diferente, uno en el que la redención y el amor los guiarían hacia una vida nueva y libre de sombras. Pero sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba, la de forjar un camino juntos, superando el pasado y enfrentando el porvenir con la esperanza que solo el amor podía ofrecer. Los días posteriores a la caída de Miguel y la renuncia de Lorenzo al mundo criminal se sintieron como el despertar de una pesadilla. Sevilla, que había sido testigo de años de tensiones y guerras silenciosas, respiraba ahora un aire de calma inusual. Lorenzo, conocido antes como el Lobo, comenzó a experimentar una vida que nunca pensó posible. Aunque la ciudad aún murmuraba sobre su pasado, sus pasos ahora eran más firmes y su mente, más clara. Catalina, a su lado, se convirtió en su guía y ancla. Había renunciado a la vida de novicia, pero no a su fe ni a su deseo de ayudar a otros. Juntos, comenzaron a trabajar en un proyecto que Catalina había soñado desde hacía mucho, un centro de ayuda para huérfanos y personas necesitadas. Lorenzo, con los recursos que había acumulado durante sus años en las sombras, financió el proyecto, sintiendo que finalmente encontraba una forma de redimir su pasado oscuro. El centro se llamó La Casa de la Luz, y en poco tiempo, la gente del pueblo comenzó a verlo como un faro de esperanza. Los niños reían y corrían por los pasillos, y los más ancianos encontraban compañía y consuelo. Catalina enseñaba, organizaba actividades y ofrecía su compasión a todos los que cruzaban las puertas. Lorenzo, aunque más reservado, se dedicaba a tareas manuales, reparando, construyendo y asistiendo en todo lo que pudiera. Poco a poco, la gente comenzó a ver al hombre que era ahora, y no al que solía ser. Sin embargo, el pasado no se desvanece sin dejar huella. Aunque la mayoría de los aliados de Miguel se habían dispersado, algunos de sus antiguos hombres seguían buscando venganza. Una noche, Mateo, quien había sido la mano derecha de Lorenzo y su amigo más leal, llegó al centro con noticias preocupantes. Lorenzo, algunos de los antiguos socios de Miguel han estado preguntando por ti. No están contentos con cómo terminó todo, dijo Mateo, su expresión seria y protectora. Lorenzo apretó los puños, sintiendo el peso de la amenaza. Sabía que dejar atrás el pasado significaba enfrentarlo, no solo huir de él. Miró a Catalina, que lo observaba con una mezcla de preocupación y confianza. No podemos permitir que esto amenace lo que hemos construido, dijo Lorenzo, decidido. Voy a hacer lo que sea necesario para protegerte, Catalina, y para proteger este lugar. Catalina se acercó y tomó su mano. No estás solo, Lorenzo. Lo enfrentaremos juntos, como siempre. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de precauciones y movimientos estratégicos. Lorenzo, con la ayuda de Mateo, contactó a viejos aliados que aún le debían favores, buscando consolidar la seguridad del centro y de sus vidas. La tensión en el ambiente era palpable, pero la rutina de La Casa de la Luz continuaba, una señal de que, incluso en la incertidumbre, el amor y la esperanza podían prevalecer. Una noche, mientras trabajaban en las reparaciones de un ala del edificio, un ruido en la entrada llamó la atención de Lorenzo y Catalina. Mateo apareció corriendo, su respiración entrecortada. «Están aquí. Han venido a buscarte». El silencio se extendió como un manto de hielo. Lorenzo tomó aire, mirando a Catalina con una determinación que no necesitaba palabras. Le pidió a Mateo que se quedara con ella y salió a enfrentarlos. En la oscuridad de la calle, 5 hombres armados esperaban con miradas desafiantes. El líder del grupo, un hombre llamado Raúl, antiguo lugarteniente de Miguel, dio un paso al frente. El lobo traidor decide salir de su cueva. Creíste que podías renunciar a todo y simplemente caminar hacia la luz, pero las sombras no sueltan tan fácil, dijo Raúl, con una sonrisa torcida. Lorenzo levantó las manos, desarmado pero sin miedo. Esto ya no es una guerra, Raúl. Acabó cuando Miguel cayó. No queda nada por lo que luchar, respondió, su voz resonando en la quietud de la noche. Raúl se burló, levantando su arma.
Pero antes de que pudiera hacer algo, un grupo de hombres y vecinos, liderados por Mateo, emergió de las sombras detrás de Lorenzo. Eran más de los que Raúl esperaba, y en sus rostros se veía una mezcla de desafío y unidad. Sabían lo que Lorenzo y Catalina habían hecho por la comunidad, y estaban dispuestos a protegerlos. Raúl miró a su alrededor, sopesando sus opciones. Tras un momento de tensión, bajó el arma, sabiendo que había perdido. Con un gesto de frustración, retrocedió junto a sus hombres y desapareció en la oscuridad. Lorenzo soltó un suspiro, sintiendo el peso de la tensión abandonar su cuerpo. Volvió al interior del centro, donde Catalina lo esperaba con los ojos llenos de lágrimas y un alivio palpable. Se abrazaron en silencio, sintiendo que, al fin, las sombras comenzaban a disiparse. En los días que siguieron, la paz regresó al centro y a sus vidas. Lorenzo, rodeado de personas que lo apoyaban y junto a la mujer que había transformado su vida, comprendió que el verdadero poder no estaba en el miedo que había infundido, sino en el amor y la compasión que ahora compartía. La Casa de la Luz prosperó, y con ella, la historia de un hombre que dejó atrás las sombras para caminar junto a la luz de la mujer que amaba. El tiempo pasó, y la Casa de la Luz no solo se mantuvo, sino que se convirtió en un símbolo de renacimiento y fortaleza para todo Sevilla. Lorenzo, que alguna vez había sido temido, ahora era respetado y valorado como un hombre que había decidido dejar atrás las sombras de su pasado. Catalina, siempre a su lado, iluminaba cada rincón con su bondad y dedicación. Juntos, formaban un equipo inquebrantable que inspiraba a todos los que los rodeaban. Sin embargo, la paz no significaba que las dificultades desaparecieran por completo. Las heridas del pasado seguían presentes, y la tensión en las calles aún era palpable en algunos lugares. Lorenzo no podía ignorar la constante vigilancia de algunos viejos enemigos que, aunque derrotados, aún lo miraban con resentimiento desde la distancia. Pero esta vez, tenía algo que nunca había tenido antes, un propósito más grande que él mismo y el amor inquebrantable de Catalina. Una tarde, mientras Lorenzo supervisaba la construcción de una nueva ala en el centro, Catalina lo llamó desde el patio. Su sonrisa era radiante, y en sus manos sostenía un sobre. Lorenzo la observó mientras se acercaba, y su corazón latió más rápido al ver la emoción en su rostro. Lorenzo, llegó una carta de una organización en Madrid. Quieren apoyar nuestro centro y replicar el modelo en otras ciudades, dijo Catalina, sus ojos brillando con entusiasmo. Lorenzo tomó el sobre y lo abrió, leyendo rápidamente. Las palabras confirmaban lo que Catalina había dicho, la Casa de la Luz se había convertido en un ejemplo para otros, y ahora, su sueño de ayudar a más personas se extendería más allá de Sevilla. Esto es gracias a ti, Catalina, dijo Lorenzo, su voz llena de gratitud. No habría sido posible sin tu fe, sin la luz que trajiste a mi vida. Catalina le sonrió, con una mirada suave, tomó su mano. Lo hicimos juntos, Lorenzo. Y esto es solo el principio. La noticia se esparció rápidamente, y la gente del pueblo llegó para celebrar. El centro se llenó de risas, música y los sonidos de niños corriendo. Lorenzo y Catalina miraban la escena con una mezcla de orgullo y humildad. Pero en medio de la alegría, un visitante inesperado hizo su aparición. Doña Carmen, una mujer mayor que había trabajado durante años en el convento donde Catalina había crecido, llegó al centro. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que reflejaba una mezcla de emoción y arrepentimiento. Catalina, Lorenzo, saludó, inclinando ligeramente la cabeza. Vine porque he escuchado lo que han hecho aquí. No voy a negar que al principio dudé, especialmente de ti, Lorenzo. Pero hoy, viendo lo que han logrado, entiendo que incluso los caminos más oscuros pueden llevarnos a la luz. Catalina se acercó y abrazó a doña Carmen, conmovida por su reconocimiento. Lorenzo, aunque sorprendido, agradeció las palabras de la mujer que representaba un capítulo de juicio y severidad en sus vidas pasadas. Era una señal de que incluso los escépticos más duros podían ver el cambio y el poder de la redención. Con el tiempo, las promesas que hicieron de expandir el proyecto se cumplieron. Otras ciudades comenzaron a abrir centros inspirados en la Casa de la Luz, y Lorenzo y Catalina viajaron juntos para compartir sus experiencias y guiar a otros en la construcción de estos refugios de esperanza.
Pero no todo era trabajo. Durante uno de sus viajes, en un paseo por las montañas de Granada, Lorenzo se detuvo en un mirador desde donde se podía ver toda la ciudad, iluminada por las luces de la noche. Catalina, intrigada, lo miró sin comprender hasta que él sacó un pequeño estuche de terciopelo. Catalina, esta es la vida que siempre quise darte. Una vida llena de propósito, amor y luz. Has sido mi salvación, y quiero pasar cada día de mi vida agradeciéndotelo. ¿Te casarías conmigo?, preguntó, su voz cargada de emoción. Catalina sintió las lágrimas llenar sus ojos mientras asentía. Sí, Lorenzo. Hoy, mañana y siempre. El viento sopló suavemente, como si la noche misma celebrara la promesa que acababan de hacer. Se abrazaron mientras la luna y las estrellas eran testigos de un amor que había superado las sombras más profundas para brillar con una fuerza inquebrantable. En los días siguientes, los preparativos para la boda se convirtieron en una celebración no solo de su unión, sino del camino que habían recorrido juntos. La iglesia de Santa María, donde todo había comenzado, sería el lugar donde se unirían frente a Dios y a las personas que más amaban. La iglesia de Santa María, testigo de los primeros encuentros de Catalina y Lorenzo, resplandecía bajo la luz cálida de las velas. Las antiguas paredes de piedra, que antes parecían frías y distantes, ahora vibraban con vida y esperanza. Los arreglos florales perfumaban el ambiente, y la música suave envolvía a los invitados que esperaban la llegada de los novios. La comunidad entera, incluidos aquellos que antes habían dudado de la redención de Lorenzo, se reunió para ser parte de aquel día que simbolizaba no solo un compromiso, sino el triunfo del amor sobre las sombras. Lorenzo, de pie frente al altar, lucía más sereno que nunca. Su traje sencillo pero elegante reflejaba su nueva vida, una mezcla de fortaleza y humildad. Junto a él, Mateo y otros amigos que alguna vez lo acompañaron en sus días oscuros sonreían, testigos de su transformación. Los murmullos cesaron cuando Catalina apareció en la entrada de la iglesia, con un vestido blanco que ondeaba con suavidad. Su cabello rojo brillaba como el fuego bajo la luz de los candelabros, y sus ojos, llenos de amor, se encontraron con los de Lorenzo. Cada paso que daba Catalina hacia el altar era un recordatorio de lo lejos que habían llegado juntos. Sus miradas se cruzaron, y el tiempo pareció detenerse. Al llegar frente a Lorenzo, él tomó sus manos con ternura, y en ese momento, todo el dolor y las pruebas por las que habían pasado parecían desvanecerse. El sacerdote, un hombre que conocía la historia de ambos y había visto a Catalina orar tantas noches por un futuro mejor, comenzó la ceremonia con una voz grave y llena de emoción. Hoy celebramos no solo la unión de dos almas, sino la promesa de un nuevo comienzo, dijo, mirando a la pareja con una sonrisa. Un amor que se forjó en medio de dificultades y que resplandece ahora con la luz de la esperanza. Cuando llegó el momento de los votos, Lorenzo tomó aire y habló, su voz firme y cargada de sentimiento. Catalina, tú me encontraste en mis sombras y me mostraste la luz que nunca creí merecer. Hoy prometo ser tu compañero, tu apoyo y la razón por la que siempre sonrías. Te amo con todo lo que soy, y dedicaré cada día de mi vida a protegerte y amarte. Las lágrimas brillaron en los ojos de Catalina mientras respondía. Lorenzo, en ti encontré la valentía de soñar más allá de mis miedos. Prometo estar a tu lado en cada paso, en cada risa y en cada desafío. Juntos hemos vencido las sombras, y sé que la luz que compartimos es eterna. Te amo, ayer, hoy y siempre. La iglesia se llenó de aplausos y murmullos emocionados cuando el sacerdote los declaró marido y mujer. Lorenzo y Catalina compartieron un beso lleno de amor y de promesas, mientras los presentes se levantaban para celebrar su unión. La fiesta se llevó a cabo en el patio de la Casa de la Luz, decorado con luces colgantes y mesas repletas de comida y risas. Los niños correteaban entre los invitados,